Efectivamente, el año pasado tuve muchos problemas con las pérdidas fiscales y es uno de los problemas que todavía seguimos teniendo en los pagos provisionales y que lo vamos a verificar también en esta propia declaración anual. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones hay contribuyentes que tienen pérdidas desde hace varios años y tal vez el año pasado en su declaración no las manifestaron todas, independientemente que la hayan o no ocupado. Cada vez está más cerca la fecha límite para presentar la declaración anual de personas morales, por lo que es muy importante que los contribuyentes tengan todos los detalles al respecto, mismos que nos comparte en entrevista el coordinador de la sección fiscal de IDC, Francisco Brito. ¿Cuándo debemos presentar la declaración anual de personas morales? La declaración tenemos que presentarla el día 31 de marzo de este año para efectos de presentar la declaración de 2021. ¿Existen datos prellenados? Sí, existen datos prellenados. Si tenemos datos prellenados, en principio tenemos la parte de tanto los ingresos como las deducciones, en su caso las pérdidas fiscales. Entonces, esos son datos que ya viene la autoridad entregando de acuerdo a la información que se fue dando durante todo el ejercicio. ¿Qué conceptos debemos cuidar en los ingresos? Ese es un tema que, si podemos ver la pantalla, realmente ya vienen los datos prellenados de los ingresos nominales. Cualquier modificación que yo quiera realizar no la voy a poder utilizar a través de la plataforma electrónica. Tendría que presentar declaraciones complementarias para que ese ingreso fuera diferente al que viene en la declaración anual. Por lo tanto, lo que hay que estar verificando es que verdaderamente mis ingresos coincidan con mis pagos provisionales para efectos de que realmente se reflejen correctamente en la declaración anual. Si hay un motivo por el cual no coinciden, tendríamos que regresarnos a las declaraciones para presentar una declaración complementaria y efectivamente verificar que los ingresos sean correctos. Adicionalmente, en cuanto a los ingresos que debemos de considerar es también si hay alguno que deberíamos disminuir. En algún momento puede darse el caso de que tengamos la obligación de disminuir un ingreso o en algún momento incorporar un nuevo concepto el cual no viene dentro de los datos prellenados. Por lo tanto, es los que tendríamos que señalar en la declaración y tener mucho cuidado. ¿Cuáles son los conceptos que voy a disminuir y cuáles son los conceptos que en algún momento se pudieran aumentar en la declaración anual como una percepción que no se había considerado en los pagos provisionales? ¿Y en las deducciones? En las deducciones es un tema más importante. ¿Por qué es más importante? En virtud que realmente las deducciones, como en personas morales no se estaban considerando las deducciones en el régimen general, entonces tendremos que verificar. La primera deducción importante que debemos de considerar es la parte de la nómina. Y aquí, como podemos ver en la pantalla, vamos a verificar que realmente coincida con los datos que nosotros dimos a conocer a través del CFDI de nóminas. Aquí en este ejemplo que estamos poniendo puede haber que hay una diferencia entre lo que se retuvo y realmente lo que se había considerado en los CFDI de nóminas. Por lo tanto, tendríamos que verificar la razón por la cual existe esa diferencia. Porque en su momento, si no presento esa diferencia, la autoridad me puede decir que esa nómina es no deducible en virtud de que no he enterado las retenciones. Lo mismo pasa con la parte de los asimilables a salario. Tenemos que verificar cada uno de los conceptos que realmente coincidan tanto con lo que yo emití con mi CFDI de nóminas con lo que yo efectivamente enteré. Adicionalmente, como vemos, al venir ya datos prellenados, solamente vamos a poderlos modificar si debió haberse modificado el CFDI de nóminas. Sin embargo, recordemos que de conformidad con la resolución miscelánea, yo debía haber modificado hasta el 28 de febrero todo lo referente a los CFDI de nóminas. Y aquí vamos a encontrar no solamente toda la parte de los CFDI de nóminas, todos los ingresos, también la parte de los viáticos, de los anticipos de rendimiento de sociedades civiles, que son los asimilables a salario, que debemos de verdad cuidar y también irnos hacia la propia declaración anual para que coincidan los datos. Es muy importante que antes de verificar también los datos, tratemos de coincidir con toda esta información a través de los visores de nóminas que tiene la propia autoridad, en la cual nos podríamos dar cuenta de dónde viene la propia diferencia.
aquí vemos de alguna manera toda la parte de ese dato de los ingresos que vienen ya prellenados en este segundo concepto, que es el total de deducciones autorizadas, y ese proviene de los datos que vamos anotando prellenados de la nómina y adicionalmente con las erogaciones que yo realicé que estén debidamente comprobadas a través de los CFDI. El año pasado hubo muchas dudas con las pérdidas fiscales. ¿Qué sucede este año? Efectivamente, el año pasado tuve muchos problemas con las pérdidas fiscales y es uno de los problemas que todavía seguimos teniendo en los pagos provisionales y que lo vamos a verificar también en esta propia declaración anual. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones hay contribuyentes que tienen pérdidas desde hace varios años y tal vez el año pasado en su declaración no las manifestaron todas, independientemente que la hayan o no ocupado. Veamos este ejemplo, donde aquí tenemos en la pantalla que tenemos una utilidad fiscal. Por lo tanto, yo tengo derecho a poder utilizar mis pérdidas fiscales de años anteriores. Yo le voy a poner que sí tengo pérdidas fiscales y la siguiente pantalla que me va a aparecer es literalmente la pérdida fiscal. Aquí les deben aparecer todas las pérdidas fiscales de todos los ejercicios anteriores. Por eso es que es importante que todas estas pérdidas debieron haberse manifestado en la declaración del ejercicio inmediato anterior, en la de 2020, que presentamos en 2021. Muchos contribuyentes solamente aplicaron o dieron a conocer la pérdida de ese año. Por lo tanto, las de años anteriores no están contenidas muchas ocasiones en esta declaración anual, razón por la cual entonces no les van a aparecer todas y nos puede llevar al error en virtud de que puedo ocupar una pérdida de un año posterior y perder el derecho de aplicar una que tenía de unos ejercicios anteriores. Entonces aquí es importantísimo que estén todas mis pérdidas que yo he generado durante los últimos 10 ejercicios. Lo que va a suceder aquí es ya en la declaración donde doy acciones, le voy a dar un clic y automáticamente voy a tener que incorporar, si voy a esa pérdida actualizarla cada año, voy a tener que actualizarla, y si voy a aplicarla en la declaración anual, irnos por el ejercicio más antiguo, actualizarla y señalar cuál es la parte que voy a aplicar. Entonces, todos estos datos tienen que venir llenados con la actualización e indicar cuál es la que voy a aplicar en ese ejercicio, ya sea en este ejemplo que viene de un solo ejercicio, o si todavía me faltaba, pues aplico las de los siguientes ejercicios. Ahora bien, hay un caso que ha pasado en la práctica y posiblemente muchos contribuyentes lo tengan. ¿Cuál es? Que si ustedes de alguna manera quieren hacer pruebas, hay contribuyentes que hacen pruebas, cuando hacen esas pruebas dejan una declaración guardada. La autoridad ha venido cambiando todo este tema de las declaraciones y ha venido actualizando algunos días las declaraciones sobre algunos conceptos específicos. Entonces, cuando queda guardada y entran a la declaración, este rubro de pérdidas fiscales ya les aparece sin que puedan llenar absolutamente nada, les aparece inhabilitado, que es lo recomendable. Si ustedes ya verificaron que en alguna declaración o en alguna prueba que hicieron anterior sí les aplicaba y después ahorita vuelven a entrar y ya no les aplican, lo que tienen que hacer es borrar esa declaración y volver a comenzar otra vez todo el llenado. Por lo tanto, cualquier problema que tengan de que algo ya no les aparece, borren la declaración. Yo sé que otra vez volvemos a empezar a llenar la declaración, pero es importantísimo para que les pueda habilitar nuevamente este campo de las pérdidas fiscales. Entonces, no se preocupen, muchos contribuyentes que tengan prellenado y ya que hayan guardado la declaración y que no les aparezca nada, bórrenla y vuelvan a comenzar. ¿Algún otro punto que debamos verificar? El otro punto que debemos de verificar es el tema del coeficiente de utilidad. ¿Por qué? Porque hay que llenarlo, aunque ya venga llenado prellenado, es importante que lo verifiquemos que esté presentado en la declaración anual, porque uno de los problemas que han surgido en los pagos provisionales es que aun y cuando hay contribuyentes que traen un coeficiente de utilidad de ejercicios anteriores, en la declaración no les venía ese dato, por lo tanto no podrían presentar pagos provisionales porque no tenían coeficiente. Entonces es importante que si tienen el coeficiente verifiquen que sea el correcto, de conformidad
con sus cálculos que hicieron en papeles de trabajo, y una vez que ya verifiquen este coeficiente de utilidad, que lo podemos saber aquí, ese es el que vamos a utilizar cuando presentemos el pago provisional del mes de marzo que vamos a presentar en abril. Y por lo tanto, ya en mi pago provisional de marzo tiene que venir prellenado ese dato. Por lo tanto, es importantísimo que verifiquen esta información. Muchas gracias a nuestro especialista por tan importante información y nos vemos en la siguiente edición con más invitados. Si te gustó este video, dale like y comparte, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos.